Para que gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bienvenidos todos, mis amados hermanos. Una vez más, ¿verdad? Estamos este domingo para alabar y adorar al Señor y sobre todo para aprender de su palabra. Amén. Bueno, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 1. Amén. Si ya lo tienen todos, pónganse un momentito de pie para poder leer la palabra, da como reverencia a nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios dice así todos juntos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, gracias, Señor, por este día, por esta mañana, pero también se ha llegado de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, en esta mañana que uses mi vida para poder, bendito Dios, aleluya, explicar, Señor, y poder, para que quede claro tu palabra, Señor, y nos vayamos, Señor, con algo nuevo, Padre Santo, en nuestras vidas, bendito Dios. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus benditas manos como ese instrumento, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Aleluya, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, tomen su asiento, mis hermanos. Amén. Aleluya. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Seguimos un poquito viendo sobre las raíces hebreas o judaizantes, pero en esta ocasión vamos a ver, ¿verdad? La ley y su propósito en Cristo. Bendito sea el Señor. Como decía hace 15 días también, ¿verdad? La iglesia primitiva, de igual manera como hoy en día, también enfrentó una de las enseñanzas doctrinales más peligrosas de su tiempo. Como hoy en día lo mismo, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Estas personas llamados, o hoy en día se llaman raíces hebreas, judaizantes, los del séptimo día casi van por el mismo lado, ¿verdad? Aleluya. Entonces son peligrosas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, nos quieren regresar a la ley de Moisés, como por ejemplo el guardar el sábado. Sabemos que cuando Cristo vino, dijo que Él es nuestro reposo. Amén. Hoy en día para nosotros pues no diferenciamos qué día adoramos al Señor. Lo mismo podemos hacer los lunes, lo mismo podemos hacer miércoles, jueves, domingo. Amén. No hay un día pues específico, porque nuestro reposo, nuestro descanso es Cristo. Entonces también estas personas, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, ellos enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Y esto es lo peligroso, mis hermanos. Cuando tú crees que tu fe no es suficiente para la salvación, sino que es necesario añadir, ¿verdad?, otras cosas más, obras que también le podemos llamar, como la circuncisión, como la observación de la ley de Moisés, y como las fiestas judías. Bendito sea el Señor. Ley y gracia no son enemigos, pero representan dos aspectos distintos de la relación de Dios con la humanidad. Ahí es donde lo diferenciamos. Cuando se habla de la ley, normalmente, ¿verdad?, se refiere a la ley dada por Dios a Israel por medio de Moisés. Amén. Aleluya. Cuando escuchamos ley o mandamiento, pensamos que es igual, ¿verdad? Pensamos que es lo mismo. No precisamente. ¿Qué es un mandamiento y qué es una ley? ¿O qué es ley? Bueno, aquí va. Un mandamiento, mis hermanos, mis hermanas, es una instrucción. Es una instrucción concreta y directa,
sobre algo que debes hacer o sobre algo que debes evitar. Aleluya. Por ejemplo, lo que debes evitar. La palabra nos dice, no matarás. Eso es lo que debes evitar. Lo que sí debes hacer, la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y muchas más, muchos mandamientos más. Entonces, en pocas palabras, el mandamiento es una orden. Ahí está la diferencia. El mandamiento es una orden. O sea, no es que yo no lo quiero hacer, sino el mandamiento está establecido en la palabra de Dios, es hacerlo, o sea, no tenemos otra opción, es una orden. También el mandamiento puede ser positivo, casi es lo mismo lo que acabo de decir, ¿verdad? Que el mandamiento es una instrucción, o el mandamiento te dice qué es lo que debes hacer y lo que no debes hacer. También se clasifica como en ser positivo o negativo. Por ejemplo, negativo cuando te dicen no te harás imágenes, ¿verdad? Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el positivo. Amén. Ahora, vamos a ver un poquito las características de la ley. La ley en general es un conjunto organizado, ¿verdad? En la ley incluye muchos mandamientos. Dentro de la ley están los mandamientos. Y en la ley define, ¿verdad? En esos mandamientos o dentro de la ley define justicia, orden y pacto. La ley tiene alcance emocional, religiosa y social, pero dentro de esa ley están los mandamientos. Amén. Esa es la diferencia. O sea, la ley, cuando se habla de la ley es general. Dentro de esa ley están los mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para que podamos ir diferenciando, ¿verdad? Porque esto a nosotros nos va a servir, pues, de mucho, mis hermanos. Amén. Aleluya. Relación entre ambos, ley y mandamiento. Un mandamiento puede formar parte de una ley, como les decía, ¿verdad? Dentro de la ley están los mandamientos. Es como que estamos en esta casa y dentro de esta casa estamos nosotros. Sí. Amén. Amén. Entonces, dentro de la ley están también los mandamientos y lo que Dios mandó, y también hay pues muchos más, ¿verdad? Que como dijimos, las ceremonias, las fiestas judías, los ritos, o sea, todo está dentro de la ley. Alguien una vez escuché hace tiempito atrás, a ver si me acuerdo un poquito, un pastor que decía, más bien enseñaba sobre estas cosas, sobre la ley. Dice, es como un microscopio, como uno que ve en larga vista, pues ya, o sea, entre más grande ya lo vas viendo más cerca. O algo así diferenciaba. Así es la ley, porque ahora entiendo, dentro de la ley hay mandamientos dentro de esa ley. Amén. Entonces, por ejemplo, la ley de Moisés contiene cientos de mandamientos, donde nos indican pues lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No robarás, no te harás imágenes, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Todo eso está dentro de la ley. Es un mandamiento, o sea, esos mandamientos están dentro de la ley. Y entonces lo podemos resumir así. Un mandamiento es una orden específica. Un mandamiento es una orden específica.
Y ley es un sistema completo de normas. Es en general. Ahora sí, ya podemos saber un poquito, ¿verdad? Aleluya. La ley es la casa, ¿verdad? Y dentro de la ley están también los mandamientos, está todo tipo de mandamientos. Por ejemplo, pues los mandamientos, los 10 mandamientos que decía mi hermana también, y los ritos, las fiestas, bendito Dios, las leyes civiles dentro de esa ley. ¿Cuántas leyes había? Y digo yo había, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo cuando vino lo resumió, ¿verdad? En 2 mandamientos. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Aleluya. Entonces, ¿cuántas leyes había? Según la, ¿verdad? Según la enseñanza judía o, ¿verdad? Dentro de todo esto, existían 613 mandamientos. No, dentro de esa ley había 613 mandamientos. Amén. 613 mandamientos. 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Como lo acabo de decir, ¿verdad? Los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Aleluya. ¿Qué son los mandamientos positivos? Los mandamientos positivos son los que ordenan hacer algo. Ordenan hacer algo. Amén. Sí, amén. Se conocen como, ¿verdad? Debes o debes guardar o así. Amar a Dios te ordena hacer, así como acabo de leer, te ordena hacer. Honra a tu padre y a tu madre, te ordena hacer. Ese es un mandamiento. Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda es un mandamiento, etcétera. Ese es un mandamiento positivo. Dentro de estas leyes, dentro de estos 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos. Aleluya. Mandamientos positivos te ordenan hacer algo y los mandamientos negativos te prohíben hacer algo. Ajá. Aleluya. Te prohíben hacer algo como por ejemplo, no te harás imagen, no cometerás adulterio, no te inclinarás a las imágenes y etcétera. Amén. Todo lo que nos dice no, son mandamientos, 365 mandamientos negativos. Aleluya, sí, dice no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No practicar hechicería, no levantar falso testimonio, todo lo que nos prohíbe hacer. Bendito Dios, aleluya. Pero también dentro de estos 613 leyes o mandamientos, ¿verdad? Dadas por Dios a Moisés, también se clasifican en varias partes. Pero la división más usada, ¿verdad? Que usan los estudiosos, se dividen en 3 grandes categorías. Bendito Dios. Parece mucha información, ¿verdad? Parece mucha información, pero lo bueno que sí, va a quedar grabado allá y pues hasta yo voy a necesitar volver a verlo. Amén. Sí, pero y a la vez como que un poco aburrido,
Pero esto nos debe de interesar, mis hermanos, como les decía precisamente, ¿verdad? Para no caer en estas peligrosas sectas. Y los que van a escuchar después en diferido, también es bueno que lo escuchen bien, atentamente, y pues lo estudien. Esto, como que uno dice, pero ¿para qué me sirve eso a mí? Bueno, precisamente para que no te jalen donde no debes de ir. Amén. Así, porque estas sectas son peligrosas, las llamadas raíces hebreas o judaizantes. Entonces, estos 613 leyes se dividen en tres grandes categorías. La ley moral, ¿verdad? Primeramente, la ley moral que enseña a hacer el bien y el mal. Segunda categoría o segundo punto, ley ceremonial o ritual, que eso es lo que regulaba adoración y sacrificios. Y luego la ley civil y judicial. Eso pues daba como gobernar al pueblo de Israel. Bendito Dios. Entonces, ahí Gálatas, ahí donde estamos en Gálatas, bendito sea el Señor. Ahora vamos al capítulo 3, verso 24 y 25. Bendito Señor. Gloria a Dios. Si lo tiene mi hermano Eulogio, me lo puede leer. Amén. Gálatas capítulo 3. Verso 24 y 25. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Aleluya, amén. A fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Y sigue diciendo un poquito, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces muchas veces, ¿verdad? Miramos la ley de Dios como una carga o como un camino de salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que la ley moral tuvo su propósito. Amén. Tuvo su propósito. Bendito Dios. Por eso es que, ¿verdad? Vemos ahí en Mateo donde dice, Jesús no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces, eso ya está en el otro video, ya lo explicamos ampliamente. Amén. Entonces, tuvo su propósito santo, revelar nuestra necesidad a Cristo. ¿Verdad? La ley tuvo su propósito para revelar nuestra necesidad de Cristo. La ley no es enemiga del evangelio. La ley prepara el corazón para que usted y yo valoremos la gracia de Dios. Valoremos que estamos viviendo bajo la gracia. Amén. Porque la ley era estricta, es verdad. Hoy en día, también en la semana, le decía a las hermanas, no que no sea estricta, simplemente en la ley de Moisés, el que encontraban pecando tenía que morir irremediablemente ese día. Y ahora que estamos bajo la gracia, abusamos de la gracia de Dios, porque la muerte no es inmediata, ¿sí? Porque Dios nos deja vivir hasta que llega nuestro tiempo. Amén. Y ese es el abuso del cristiano ahora, ¿verdad? Porque dice, estoy bajo la gracia y puedo seguir pecando y no me pasa nada.
¿verdad? Y eso es un abuso que muchas veces el cristiano hace por no entender, porque es tan estricto igual que la ley ahora que estamos bajo la gracia, solo que la muerte no es inmediata. Amén. Aleluya. Entonces, la palabra ayo describe, ¿verdad?, a un tutor encargado de conducirnos y de disciplinar a un niño. Así es la ley. La ley nos conduce al Salvador, nos enseña el camino. Nos enseña el camino. Aleluya. Entonces, la ley moral revela el pecado. Por eso es que, acuérdense que son 3 puntos. La ley moral revela el pecado. La ley moral expresa el carácter santo de Dios. Romanos 7:12. Aleluya. Romanos 7:12. La ley es buena, pero tuvo su propósito y aún sigue teniendo el propósito. Sigue teniendo su propósito. Muchas veces la ley te revela cómo estás delante de Dios. Amén. Amén. 7:12. ¿Qué dice mi hermana Ivette? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aleluya. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Aleluya. La ley no crea el pecado. La ley expone el pecado. Amén. Expone lo que tienes dentro de tu corazón. Amén. Amén. La ley moral, ¿verdad?, son mandamientos que reflejan el carácter santo de Dios y a la vez principios permanentes para nuestra conducta. Amén. Amén. A esto nosotros como cristianos nos apegamos, porque la ley moral nos enseña, por ejemplo, no matarás. Amén. Nos enseña, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen, no codiciarás. La ley nos enseña esas cosas. Amén. Aleluya. Estas citas lo tenemos en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Bendito sea el Señor. Son muchos, por eso no lo vamos a leer. Solamente a modo de que quede allá Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Bendito Dios. Entonces, la función de la ley, ¿verdad?, muestra nuestra culpa. ¿Para qué? Para después conducirnos a Cristo, llevarnos a Cristo. La ley te dice que eres pecador. La ley te dice que tú has cometido pecado, pero la ley no te puede perdonar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mirar a Cristo. Amén. Amén. Entonces, la ley nos conduce a Cristo, y así como dice la palabra, también para silenciar toda jactancia, a decir, bueno, yo vine a Cristo, o yo soy santo, o yo me porto bien, por eso es que a mí me ama Dios. Como muchos dicen, bueno, pero es que yo no he hecho nada como para que Dios no me quiera. No he matado, dicen. Pero podemos ver aquí, aparte de no matar, hay muchos, dentro de la ley, hay muchos mandamientos. Acuerda que son 613. Amén. Aleluya. Entonces, el trabajo de la ley es mostrar nuestra culpa para después conducirnos a Cristo. La ley revela el pecado, pero no puede salvar al pecador. Amén. Aleluya. Porque el corazón del ser humano siempre, ¿verdad?, suele justificarse a sí mismo.
Siempre decimos, pero es que yo no tuve la culpa. Pero la luz de la ley descubre nuestras verdaderas intenciones. Ese es el propósito de la ley. Amén. Descubre nuestras verdaderas intenciones y con qué motivo, o sea, qué es lo que nos motiva cuando hacemos las cosas. Cuando, por ejemplo, hacemos las cosas de Dios, cuando vamos a evangelizar, verdaderamente, ¿qué es lo que nos motiva? A veces las motivaciones son distintas. A lo mejor voy para que me vean que yo sí voy a predicar. Entonces, a veces uno no, entonces la ley te descubre, te muestra que estás mal. La intención de tu corazón. Aleluya. La ley es como un espejo, muestra, ¿verdad?, el rostro. Y la ley muestra la condición del alma. O sea, muestra la suciedad, muestra la condición del alma, la ley. Pero no puede limpiarla. Como acabamos de decir, solo la sangre de Cristo limpia el pecado. Amén. La ley, su función es mostrar tu pecado. La ley moral, por eso nosotros, la ley moral lo practicamos en su totalidad. Su función es mostrarte tu pecado, pero no te puede limpiar. Te lleva a Cristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Según Gálatas 3:24, donde acabamos de leer. ¿Verdad? No dice que la ley nos salva, sino que nos lleva a Cristo. El ayo guiaba, pero no daba herencia, no daba salvación. La ley conduce al pecador al reconocimiento de su incapacidad, ya que como nos dice Romanos 3:20, busquen Romanos 3:20. Aleluya. Bendito sea el Señor. Perdón, Gálatas, ¿qué? ¿No? Romanos 3:20, Gálatas ya lo leímos. Romanos 3:20. Amén. Gálatas 3:24 lo leímos mucho más arriba. Amén. Amén, mucho más atrás. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Amén. ¿O más o menos? Más o menos te estás, sí, escucha como trabalenguas, pero aleluya. Entonces la ley nos conduce al pecador al reconocimiento de su incapacidad, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Entonces, mis hermanos, cuando el hombre descubre que no puede justificarse por sus obras, entiéndase aquí obras, ¿verdad? Los sacrificios que se hacían, los ritos que se hacían. Bendito Dios. Entonces, o también a veces, ¿verdad? Decimos, no, bueno, es que yo fui a la gente, pues más la gente católica, pues voy a ir a recorrer o de rodillas tantos metros para que pues Dios me perdone o para pagar algo. O sea, ya que las obras no te pueden justificar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la ley descubre, más bien cuando el hombre descubre que no puede justificarse por sus obras, entonces deja de mirar sus méritos, deja de mirar lo que ha hecho,
deja de mirar sus obras y levanta los ojos, ¿verdad? Al Calvario, levanta los ojos a Cristo, el autor y consumador de la fe, porque es el único el que puede, ¿verdad?, limpiarnos y salvarnos y quitar nuestro pecado. Amén. Entonces la ley hiere el orgullo, pero Cristo sana el corazón. Ya que la justificación, mis hermanos, es solamente por fe. Amén. La justificación es por fe, no por la ley. Entonces, Romanos 3:20, mi hermano Eulogio. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. Entonces, por medio de la ley, más claro no puede ser, ¿verdad? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estas citas hay que memorizarlas. Amén. Amén. Entonces, la justificación es por fe, no por la ley. Gálatas 2:16. Aleluya. Santo Dios. Mi hermano Leobardo puede ir buscando Efesios 2:8 y mi hermana Ivette puede ir buscando Filipenses 3:9. Aleluya, bendito sea el Señor. Gálatas, ¿qué, perdón? 2:16. Y mi hermano Leobardo, Efesios 2:8 al 9. Y mi hermana Ivette, Filipenses 3:9. Para que los leamos. ¿Ya lo tiene mi hermano Eulogio? Gálatas 2:16. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. Santo. Entonces el apóstol Pablo afirma que somos justificados por la fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Efesios 2:8 al 9, mi hermano Leobardo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Verdad? No por obras, no por lo que yo hice, no porque traje un camello al sacrificio, no porque se circuncidó, no porque guardó el sábado, no porque no comió el cerdo, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Aleluya. No por guardar el sábado. No por guardar el sábado, ¿verdad? Entonces, ninguna obediencia humana puede comprar el perdón. Filipenses 3:9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ser hallado en fe, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Claro, o sea, ellos también, los de las raíces hebreas o los judaizantes nos acusan, ¿verdad? Bendito Señor, que
vivimos en libertinaje, que vivimos, ahora sí que, ¿verdad? No, como nosotros decimos que somos salvos por fe, por gracia, ¿verdad? Es un regalo, la salvación es un regalo de Dios, entonces hacemos lo que queremos. No, para nada, porque en la salvación hay un orden para nosotros también, amén. Hay un orden en la salvación. En la salvación, primero es cuando venimos a Cristo, es la justificación. Luego viene el proceso, después de la justificación, viene el proceso de santificación y lo último viene la glorificación. Hay un orden en la salvación. Tampoco es así como ellos nos acusan. Dicen, bueno, ellos porque ya no quieren guardar la ley, ya no quieren guardar los mandamientos de Dios, entonces ellos viven en libertinaje, ellos hacen de la gracia, ¿verdad? Hacen de la gracia como ellos quieren. Y no, para nosotros la salvación tiene un orden, amén. Amén. Dios nos justifica sin tener que hacer nada, pero de ahí, una vez que somos salvos, bendito Dios, viene el proceso de santificación y por lo último es la glorificación, viene la glorificación. Bendito Dios. Romanos 3:28, bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Filipenses 3:9. Aleluya. Bendito sea el Señor. Filipenses 3:9. ¿Qué dice mi hermana Ivette? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. La justicia que es de Dios por la fe. Concluimos pues que el hombre entonces no es justificado por las obras, sino por fe. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Como iglesia nosotros nos debemos de guardar del legalismo, porque eso sustituye la confianza en Cristo. Porque a veces pensamos que por lo que yo hago, no, sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces, la ley moral es buena, es santa y necesaria, pero su misión principal es conducirnos al Salvador. Amén. Donde la ley revela culpa, Cristo ofrece gracia. Donde la ley señala la caída, Cristo extiende su mano para levantarnos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito de la ley. Amén. Aleluya. Vamos con el segundo punto. La ley ceremonial y ritual. Sombras que apuntaban a Cristo. Amén. Hebreos 10, 1 al 14, no lo vamos a leer todo, obviamente, porque es mucho. Aleluya, solamente tenerlo. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo. Del 1 al 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Del 1 al 14. Bendito Dios. El verso 1 dice así, solo el verso 1 voy a leer. Porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aleluya. Entonces la ley ceremonial y ritual, sombra que apuntaba a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, el propósito de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, bendito sea el Señor, como lo hemos recalcado, porque ya no vivimos bajo estos ritos. Entonces, Hebreos 10 nos enseña que aquellas ceremonias, ¿verdad? Todo lo que hablamos, ¿verdad? Aquellas ceremonias, aquellos ritos que se hacían, aquellas fiestas, eran sombra que apuntaban a Cristo. Dios las estableció con un propósito santo y, aleluya, y pedagógico. O sea, ¿qué es? O sea, Dios los estableció para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra educación, para nuestra formación. La ley ceremonial era una sombra de los bienes venideros, así como acabo de leer el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así como decíamos, ¿verdad? Que los sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no borraban el pecado, no quitaban el pecado, solamente cubrían el pecado. Era momentáneo, era para ese tiempo, solamente era para calmar la ira, el enojo de Dios para ese momento, porque cuando vuelve a pecar, tiene que volver a traer. Sin embargo, Cristo hizo un solo sacrificio, amén, hizo un solo sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, por eso decimos por eso la palabra de Dios más bien dice que eso era sombra de lo que iba a venir. Entonces, Hebreos declara que estas cosas, ¿verdad?, eran sombra y no la imagen misma. Colosenses 2:16. No pierda Hebreos, amén. Amén. Aleluya. Mi Biblia ya no tiene Colosenses. Colosenses 2:16 y 17. Santo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? Ahí es donde nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso lo tocaremos un poquito más amplio la semana que viene, amén. Entonces, Colosenses nos afirma que todo era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo, ¿verdad? Una sombra anuncia una realidad mayor y los ritos señalaban al Salvador prometido, amén. Aleluya. Es como decía hace 15 días, cuando tú ves el reflejo de alguien, la sombra de alguien que viene todavía, ¿verdad?, allá afuera, pero ya empiezas a ver la sombra, sabes que viene alguien, amén. Aleluya. Entonces así vemos, ¿verdad?, que todos estos ritos eran sombra del Salvador prometido. Los sacrificios no podían quitar el pecado, pero la sangre de toros y machos cabríos no podían limpiar la conciencia. Nos dice Hebreos 2, aleluya, Hebreos 2 al 4. Ahí es donde nos habla de eso. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Entonces, los sacrificios no quitaban el pecado, ni la sangre de los toros, de los machos cabríos, no podían limpiar la conciencia completamente. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí en Hebreos 9:22, atrasito de donde estamos, dice, ¿qué dice mi hermano Leobardo? 9:22, gloria al Señor. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Aleluya. Entonces, esto nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero los sacrificios antiguos eran temporales. Amén. Eran para ese momento. Por eso todo eso se acabó. Y varias cosas se cesaron, terminó. Ya no es necesario ahora. A ver, amén. Ningún rito salva, ¿verdad? La religión externa sin transformación del corazón es insuficiente. Aleluya. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Ahí, Hebreos 10, del 5 al 10, bendito sea el Señor, aleluya, ahí es donde nos dice que Jesucristo vino como sacrificio perfecto. Amén. Y Mateo 5:17 declara que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces, el velo del altar y el sacerdocio encontraban su cumplimiento en Cristo. Amén. Aleluya. O sea, todo esto, todos los ritos, todo lo que vemos en el tabernáculo, todo hablaba de Cristo, todo apuntaba a Cristo. En la semana también le decía a las hermanas, de hecho enseñábamos ahí unos dibujitos, bueno, unas imágenes, bendito sea el Señor, ¿verdad, hermana Anita? ¿Usted vio las imágenes? Sí. Bueno, enseñábamos, bueno, de eso estamos hablando. Sí, de hecho enseñábamos las imágenes sobre el tabernáculo, bendito sea el Señor, sobre el sacerdocio, sobre todo eso, pues, como somos, pues no tan poquitos, éramos bastantitos, pero, aleluya, pudimos tomar ese tiempo. Entonces, también el velo, el altar, el sacerdocio, encontraron su cumplimiento en Cristo. Donde los ritos terminan, Cristo permanece para siempre. Amén. Terminaron todas esas cosas, Cristo permanece para siempre. Amén. El sacrificio perfecto y definitivo, bendito sea el Señor, podemos encontrar, nos dice ahí Hebreos 11 al 14. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando, ahí el 11, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que nos dice, ¿verdad? Que los sacerdotes ofrecían repetidamente los sacrificios, pero Cristo ofreció un solo, ¿verdad? Un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. San Juan 19:30, ¿verdad? Nos registra cuando Cristo estaba, ¿verdad? En sus últimos momentos, bendito sea el Señor, ya para morir. San Juan 19:30 dice, cuando él dijo, consumado es, eso había terminado y empezaba, ¿verdad? La nueva ley, el nuevo pacto o la gracia, bendito sea el Señor. La obra quedó completa. Lo demás había terminado. Ahora la obra de Cristo había quedado completa. Por eso es que ahora somos justificados por la fe. Amén. Por creer en Cristo. Porque, aleluya, el que crea, ¿verdad?, que Cristo vino a la tierra, murió, pero resucitó. Bendito sea el Señor, es salvo, así como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Ahora la justificación es por fe, no es por lo que vaya a hacer usted. De ahí viene una vida cristiana. Aleluya. Entonces, mis hermanos, la iglesia no depende de ceremonias para obtener la salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Amén. Entonces, por eso debemos evitar, ¿verdad?, a practicar esas cosas. Es como volver al legalismo. Es como cuando los fariseos, ¿verdad?, decían, pero es que, mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Porque le reprochaba mucho a Cristo. Los fariseos, ¿verdad?, ponía mucho su mirada en lo que el hombre hacía. O sea, ¿por qué les decía, por qué no se lavan tus discípulos al comer? ¿Por qué no se lavan las manos? Y por eso Cristo les contesta, lo que te contamina no es lo que entra, porque lo que entra al rato va a la letrina. Lo que te contamina es lo que sale de tu corazón. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que nos justifica es la fe, no es confiar en las prácticas externas o de lo que podamos hacer, sino solamente el medio es la fe. Por eso comenzamos leyendo Gálatas 5:1, que nos dice, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Concluimos pues, entonces la ley ceremonial tuvo un propósito, así como la ley moral tiene un propósito. La ley moral para nosotros está vigente, amén. Porque la ley moral es lo que nos rige moralmente y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué es pecado y qué no es pecado. Amén. Y la ley ceremonial también tuvo su propósito glorioso, que es preparar el camino y señalar al Cordero de Dios. Cristo es el cumplimiento perfecto de aquello que era sombra. Amén. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Bueno, el otro punto, la ley civil o judicial, lo tocaremos en 8 días y tocaremos otros puntitos más. Amén. Gloria al Señor. Acabamos con él. Se queda pendiente la ley civil o judicial. Póngase un momentito de pie. Vamos a orar. Santo,
Aleluya. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu santa ley, por tus santos mandamientos, que nos revela, Señor, que revela nuestra necesidad, y por tu gracia en Cristo, ¿verdad? Que nos salva, Señor. Señor, guarda tu iglesia. Guárdanos, Señor, del orgullo. Guárdanos, Señor, del legalismo. Guárdanos, Padre Santo, de los ritos. Oh bendito Dios, guárdanos, Padre bendito, de no caer, Padre Santo, en estas cosas, de volver, bendito Dios, aleluya, como muchos, Señor, vuelven, Padre Santo, por falta de conocimiento, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo tu palabra, Padre, porque lo único que queremos, Señor, es comprender y entender, Señor, para que un día, Señor, aleluya, cuando estemos delante de ti, podamos escuchar esas palabras. Bien hecho, siervo fiel. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Escribe tu voluntad, Señor, en nuestros corazones y ayúdanos a vivir en obediencia nacida del amor, no del temor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque en ti encontramos el sacrificio perfecto, Señor, el sacrificio eterno. Ayúdanos a descansar en tu obra, en esa obra consumada, Señor, y ayúdanos a vivir en la libertad de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.